Y bien, mis amigos, llegamos aquí al cuarto y último segmento de La Otra Realidad, hoy viernes 27 de septiembre del año 2019, acá hablando distinto y diferente desde nuestro punto de vista, recordándoles que estamos el 12 de octubre a las 8 de la noche en Armagedón, en Red Door Bar and Grill, completamente audiovisual. Eso es allá en Ponce. Por el momento no tenemos un local acá en el área metro, no hemos podido movernos hacia acá, se ha hecho un poco difícil, y esto lo hemos explicado anteriormente. Estaremos hablando en esta presentación entre algunos de los asuntos y temas a tratar sobre la Tercera Guerra Mundial. Obviamente, si vale la pena o no, si esto es rentable o no lo es, y vamos a ver por qué podría ocurrir, ¿no? Aparte de la lucha de los recursos del agua, recursos energéticos, por tierras cultivables y todo lo que está en estos momentos, la cuestión de la explosión demográfica, hasta qué punto puede llevar esto, ¿no? Y cómo hay países que se sabe que en unos años, ya a mediados del 2050, van a desaparecer por obviamente las migraciones, por la cuestión de cambio climático y otras situaciones que están ocurriendo, especialmente en regiones como África y regiones como el Índico, entre otras más islas que ya pues no van a poder sostener las poblaciones por los niveles oceánicos, entre otros asuntos más. Hablaremos de la guerra cibernética, del Dark and Deep Web, hablaremos de las armas de sexta y séptima generación, vamos a estar hablando del control del agua, como dije hace un momento, las guerras por el agua, las bases estratégicas a nivel global, los puntos importantes y las operaciones que se dan secretas a ese nivel, el proyecto Omega y Puerto Rico, parte de la cadena Omega, en caso de que llegue el DEFCON 4, pues Puerto Rico, lo hemos explicado en muchas ocasiones, cuál es el plan o el papel de Puerto Rico en este tipo, digamos, de conflicto, si sucediese. Entre otros asuntos interesantes, pues había hablado también al principio del programa sobre los armamentos que se presentan, ¿no? Y que mucha gente pues ve, qué sé yo, YouTube, o ve, por ejemplo, Noticias RT, como dije hace un momento, Spanish TV, la que sea, y ve pues armas increíbles, ¿no? Que los rusos tienen armas, los chinos y medio mundo más. Pues un ejemplo de eso, por ejemplo, se dio esta semana. De hecho, Rusia liberó un video donde está su avión de quinta generación, el caza furtivo Su-57, y están haciendo algo que ya los norteamericanos hacen en operaciones. Me explico. Lo tienen obviamente con uno de sus drones pesados, el Oyoknik. Oyoknik es un dron de ataque y un dron también de scouting, ¿okay? O de vigilancia que tienen los rusos, y han comenzado a hacer, ¿no?, un enlace, ¿no?, a trabajar en secuenciado el Su-57 con el Oyoknik. Estados Unidos había hecho lo mismo con el Raptor F-22, ya lo hace, y lo hace también con el F-35, o sea, ya están operativos, es decir, ya utilizan drones operativos, y de hecho, enjambres de drones. O sea que ya esto, pues, el paso está más adelantado. Recuerde usted, yo lo había explicado acá en este programa, que los dos países que se dedicaron a desarrollar inicialmente esta tecnología fue Israel y los Estados Unidos. Luego, pues otros países se han ido obviamente añadiendo a esto, primero porque tanto Estados Unidos como Israel vendían los drones a terceros, y porque luego hay países como en el caso de Irán, que ha fabricado por lo menos 3 modelos diferentes de drones. Y usted tiene entonces, los rusos han hecho los propios, los chinos tienen los propios. O sea, esta es tecnología que muchos de estos países utilizan, claro, a diferentes niveles, ¿no? No todas están tan desarrollados, tan sofisticados unos como otros. Los norteamericanos, pues, los norteamericanos tienen más de una docena diferentes de drones para diferentes operaciones desde hace muchos años. Yo recuerdo hace muchos años el Dark Star, que fue uno de los primeros que presentaron, antes de presentar los que tienen actualmente, ¿no? De tener los Viper, los Predator y todos los demás que trajeron, que son los que se han utilizado muchísimas veces en operaciones en Afganistán, en Pakistán y en otras regiones del mundo. Pues bien, importante señalar otro asunto que ha surgido a la luz pública y que me está rarísimo, tiene que ver con la exploración espacial. Usted sabe que habíamos hablado aquí algo brevemente hoy, ligeramente, sobre ya para allá 2035 las exploraciones que pueden haber en el planeta Marte, las primeras misiones humanas, y que ya pues hay una fecha, un deadline para este tipo de operaciones. Estados Unidos dice que en el 2035, recuerde que estas son proyecciones, no hay exactitud y no se sabe si de aquí a allá se podrá hacer. Se supone que ya hubiéramos regresado a la Luna en el 2016, 2018, y nada de eso ocurrió. Las dos fechas pasaron a la historia. Así que estos son meramente proyecciones que se hacen, sí, las condiciones económicas, las condiciones políticas y tecnológicas lo permiten, pero sí se ha descubierto, ¿no?, algo muy interesante en el planeta Marte. La sonda NASA InSight, ¿no?, que ya está desde 2018, amartizó. Recuerde que cuando usted baja a Marte es amartizar, cuando usted baja a la Luna es alunizar, cuando usted cae en el mar es amarizar, cuando usted entonces baja en tierra es aterrizar. Ok, ya aclarado los términos y sin problemas de semántica, simple y llanamente, esta misión, esta sonda de la NASA, InSight,
pues descubrió una serie, ¿no?, de pulsos magnéticos en Marte. Se supone que Marte no tiene campo magnético. Si usted busca, ¿no?, los datos que hay sobre el planeta Marte en el sistema solar, va a darse cuenta, primero, no hay campo magnético que lo proteja obviamente de las partículas solares, las explosiones solares o de los rayos cósmicos. Tampoco tiene capa de ozono en su atmósfera. De hecho, el poco ozono que hay en Marte se encuentra cerca de la misma superficie, ¿no?, de la troposfera de Marte. Luego aparece este informe, este reporte, este registro que toman los científicos en NASA, de que InSight había registrado precisamente unas pulsaciones magnéticas en Marte. Y que lo más raro de todo esto es que solamente se dan de noche, o sea, no de día. Y cuando digo de noche es en la noche marciana, o sea, es una noche, en la noche en Marte, no la noche en la Tierra. Cuando es de noche en Marte, estas pulsaciones surgen. Los científicos no saben exactamente por qué. O sea, esto es un enigma de las muchas cosas que no se saben del sistema solar. Hay muchas cosas que no sabemos absolutamente nada sobre el sistema solar. Por ende, estamos siempre tratando de encontrar qué cosas podemos entender de lo que pueda haber detrás de todas estas cosas. O sea, ha habido proyecciones de todas clases. Usted lee, por ejemplo, por años se ha tratado de desarrollar tecnología, y tecnología que pues se queda experimental. O sea, hay tecnología de carros eléctricos por un lado, ¿no?, aviones voladores por otro. Todo eso se ha ensayado, pero no se han podido mercadear. ¿Por qué? Porque, digámoslo de esta manera, la economía y el ambiente, ¿no?, actual de desarrollo de inversión en la industria automotriz no permite que se tengan, por ejemplo, automóviles helicópteros, que se tengan carros voladores, porque primero hay que cambiar todas las leyes, hay que cambiar las leyes de tránsito aéreo para empezar, y hay un sinnúmero de cosas que todavía no funcionan muy bien, que están en forma experimental, y así muchísima más tecnología que ha estado ahí por años, ¿no?, que se supone que eran proyecciones que daba inclusive las industrias más adelante, o personas que desarrollaban estos artefactos, decían, para tal año nosotros vamos a tener tal cosa, esto viene en el futuro. Fíjense, se supone que ya hubiéramos tenido los primeros aviones transatmosféricos. Todavía seguimos ensayando. Usted no se acuerda que se supone que ahora en el 2020 se van a dar los primeros viajes alrededor de la Tierra en aviones transatmosféricos, ¿no? SpaceX, por ejemplo, Virgin, pongámonos al día. Pero desde hace años se viene hablando de esto. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo era niño, muchos de ustedes no habían nacido, se supone que hace tiempo hubiéramos llegado a la Luna en Pan American. En el año 68 y 69, para que usted caiga en tiempo, Pan American, que ya no existe, hay quien no sabe ni qué es eso. Pan American era como Easter, pero como ya Easter tampoco existe, nadie sabe, era como American Airlines, para que sepan, o JetBlue. O bueno, eran las principales compañías norteamericanas de transporte aéreo. Pues Pan American vendía pasajes para la Luna, para viajes a la Luna, y hubo gente que los compraba. Como ha habido gente que han vendido, por ejemplo, había un cubano allá en Miami, que vendía propiedades en la Luna. Él tenía un mapa de la Luna y le vendió usted una parcela, allá el bobo que se la compraba, pero bueno, le vendía parcelas en la Luna. Como Pan American vendía pasajes para viajar a la Luna. ¿Y qué pasó? Pues bueno, nada, eso funcionó. Ya se supone que para el 2001 tendríamos de todo, y bases espaciales grandes. Bueno, sí tenemos la base internacional espacial, pero eso es nada. O sea, nos hemos quedado bastante rezagados en el desarrollo aeronáutico espacial, ¿no?, en el área espacial. Ahí por alguna razón no hemos adelantado mucho. Hemos adelantado en otras cosas, pero en eso no, en cibernética, inteligencia artificial, ahí hemos adelantado muchísimo, definitivamente. Pero en el aspecto de expansión, más allá del espacio orbital, nos hemos quedado. Imagínense que ya ni transbordadores tenemos a nivel oficial, programas oficiales. Así que nos hemos quedado cortos. O sea, lo que se ha invertido por la cuestión económica también, ¿no?, por lo conveniente, buscando más datos e información antes de llevar a cabo misiones de espacio profundo con tripulaciones humanas, es que hemos estado mandando sondas espaciales por todo el sistema solar. Hasta allá, hasta Plutón, que es un planetoide. Hay quienes dicen que ahora lo quieren volver a hacer de nuevo el 9º planeta. Pero bueno, hemos mandado por todas partes, hasta el cinturón de Kuiper, que es lo más lejano que tenemos, el cinturón exterior de nuestro sistema solar, para ir investigando todo antes de que los humanos lleguen allí. Se quiere saber lo más que se puede del planeta Marte antes de mandar una misión a Marte. Saber todo lo que se pueda, todo. ¿Por qué? Para limitar riesgos, y a riesgos inmensos. O sea, una misión a Marte, con todas las cosas lo mejor controlado y con la tecnología adecuada y con todo lo que queramos, solamente tiene un 50% de éxito, 50 y 50. Que se tira por ahí, se está tirando una peseta al aire, a ver qué pasa. No es fácil. Pues bueno,
InSight nos da esta información, campos magnéticos naturales, no sabemos, artificiales, bueno, son artificiales, entonces nos vamos a preocupar porque algo está pasando allá que no sabemos o no nos han dicho, así que hay que buscar un poquito más allá de lo aparente. Había hablado hace un momento de la población mundial y obviamente hay unos datos de las Naciones Unidas que nos tienen que poner a pensar en la explosión demográfica, ¿no? Y cómo esto sigue en todas partes del planeta. Hay países donde la explosión demográfica sigue reduciéndose, como Puerto Rico, ¿no? Y hay países como en África, Níger, por ejemplo, donde la explosión demográfica es descomunal. En la India es descomunal. La India próximamente será el país más poblado del mundo, le va a pasar a China. Por ende, los controles demográficos, los controles de natalidad son pobres, por muchas razones, culturales, sociales, poca información o educación sexual, pocos medios anticonceptivos a la mano, etcétera. Bueno, ¿se acuerda usted que en el 1990, la última década del pasado siglo, éramos 5.300 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra? 5.300 millones. ¡Wow! En el 2015 éramos ya 7.300 millones. En el 2015. En la actualidad estamos cerca de los 7.700 millones de almas. Ahora mismo, 7.700 millones de almas. En el 2020, el 2020, que ya mismo es 2.650 millones de almas. Muchísimas. En el 2030 se supone que ya estemos como en 8.500 millones de personas según el censo y los cálculos que hacen las Naciones Unidas. En el 2050, 9.700. En el 2100, el último año del siglo XXI, 11.200 millones y ahí debe parar antes de llegar a 12.000 millones, que son los cálculos que se hacen. Pero hay que señalar lo siguiente, y esto es importante que usted lo entienda. Oiga, hay una serie, ¿no?, de variables que pueden cambiar estos números. Pandemias a nivel global, la pandemia X que aquí hemos hablado, guerras, la Tercera Guerra Mundial o múltiples guerras a nivel global, guerras que utilicen armas de destrucción masiva, armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, armas de pulso electromagnético para inutilizar ciudades completas y sin número de cosas que puedan pasar obviamente con nuevos armamentos que se han desarrollado. Por otro lado, eventos naturales catastróficos, grandes terremotos, tsunamis que puedan devastar ciudades completas en algún momento dado, esta cuestión de cambio climático, sequías enormes, ¿no? Grandes cantidades de tormentas, huracanes, tifones, inundaciones en todas partes del planeta, todo eso está ocurriendo aquí ahora y va a seguir ocurriendo y va a aumentar. Por ende, estas cosas podrían disminuir la población mundial. Ahora, hay algo interesante en todo esto, y bueno que usted lo sepa, desde el punto de vista de la antropología, la demografía, hay que explicarle a usted brevemente, ¿no? Lo más fácil y lo más sencillo posible. Y es lo siguiente, mi amigo. Las especies, por ejemplo, las especies similares al ser humano, hay una ciencia, ¿no?, que se llama sociobiología. Y dentro de eso, ¿no?, hay un término que nosotros usamos que se llama etología. Etología es sociobiología. Etología es estudios comparativos entre las poblaciones humanas vis-a-vis poblaciones animales. Ratas, por ejemplo, hay conductas de las ratas que son muy similares socialmente a las del ser humano. Y así encontramos grupos de primates también que se comportan muy similar a los humanos en lo que se refiere a su relación social. Pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando las ratas están en peligro, ¿no?, que hay pocos recursos de alimento, hay pocos recursos para las ratas, por alguna razón hay una explosión demográfica entre las ratas. Nacen más, nacen muchas. En los seres humanos, los países y los lugares del tercer mundo donde más epidemias hay, más hambruna hay, menos agua hay, más guerras civiles existen, las condiciones más difíciles de vida, es donde hay explosión demográfica. ¿Lo sabía usted? Es ahí. ¿Por qué? Precisamente por eso. Como está amenazada la especie, para tratar de evitar la extinción o evitar obviamente ser erradicada, hay una explosión demográfica, hay una explosión de individuos, nacen más. Pasa con las ratas, por ejemplo, pasa con las cucarachas, por hablar de insectos, y pasa con los seres humanos. En los países donde más problemas hay, por eso se llaman los países subdesarrollados, los países en desarrollo del tercer mundo, es donde está la mayor cantidad de la población humana. Los países desarrollados son los que tienen un descenso poblacional. Todos los países desarrollados, todos, tienen un descenso poblacional. Incluso China, oiga bien, sí, China está teniendo un descenso poblacional. Así, Rusia, China, Japón tiene una crisis poblacional terrible. Corea del Sur es el país donde menos nacimientos. Óigame, 0,84 nacimientos por mujer. ¿Sabe lo que es eso? Ni un bebé por mujer. Para que usted tenga una idea hasta dónde está llegando todo esto. En Japón, por ejemplo, 1,4 niños nacen por mujer. O sea, que la cosa, pues definitivamente, usted tiene una comparación entre la explosión demográfica versus la extinción. No quiere decir que esto que nos vayamos a extinguir. Simple y llanamente que ha habido más controles de natalidad,
la gente vive más tiempo por la mejor medicina, la mejor condición de salubridad que tenemos actualmente, ¿verdad? Otras situaciones, ¿no?, de calidad de vida que permiten que usted viva más. Pero mejor alimentación, entre comillas, eso mejor alimentación a veces está en discusión, pero bueno, por lo menos tenemos más nutrientes a nuestro alcance que nuestros antepasados. Recuerde que, por ejemplo, hombres de Neandertal, hombres de Cromañón, el máximo de vida era 30, 35 años. Ya a los 30 y 35 años se morían o eran viejos ya. Inclusive así ha pasado, hay áreas en África donde llegar a los 35 años es el límite de edad que usted puede llegar, pues se muere antes de SIDA, o lo matan, o le da fiebre amarilla, o le da ébola, cualquier cosa de esta. Así que ese es el límite de vida. Corea del Sur, como dije, 0,80, perdóname, el número exacto es 0,80 por mujer. Obviamente en Latinoamérica general, estamos a 2,2, así que los latinoamericanos no van a desaparecer. El problema con los latinoamericanos es los 5 países donde sí ha habido, ¿no?, una recesión en nacimiento. Ok, ¿qué es esto? Bueno, como dije, se debe a los anticonceptivos, obviamente a elevar la esperanza de vida, a la cuestión que tiene que ver con la asepsia, ¿no?, la limpieza, mayor educación, mayor información, los cambios de mentalidad, por ejemplo, la nueva cultura. Los millennials no tienen mucho deseo o planes para casarse y reproducirse, y las nuevas generaciones pues vienen ya con otro enfoque, no es el mismo enfoque de nuestros abuelos, tenían 9, 10, 12 hijos. Yo conocí gente en el campo, mi bisabuelo tuvo, 47 hijos produjo mi bisabuelo. No es fácil, pero bueno, ¿qué voy con esto? Puerto Rico, actualmente, tasa de nacimiento de Puerto Rico por mujer, 1,2 por mujer. 1,2 en estos momentos, aparte de toda la migración que ha habido, aparte de todas las situaciones que han sucedido, 1,2. Eso no es suficiente, necesita por lo menos 2,2 para poder sostener que el reemplazo poblacional generacional en un país. Nosotros estamos bien por abajo de eso, así que se va a seguir vaciando la isla, no solamente por los que se van y los que se mueren, sino porque no nacen mucho. Cuba está detrás de nosotros, 0,5. Cuba está ahí con nosotros también, con una baja de nacimiento, 1,5. Chile sigue en esa lista, 1,8. Chile, 1,8 por mujer. Un bebé no llega a 2 bebés por mujer. Brasil exactamente, y Costa Rica. Brasil y Costa Rica igual que Chile, 1,8. Así que está habiendo definitivamente una disminución crítica en estos países en particular, y en España ocurre exactamente lo mismo. En Europa están igual. Los números en Alemania, en Francia, en Europa, en España, en otras regiones, están exactamente igual, a 1,8, 1,7, 1,5 de la población originaria de esos países, ¿no?, de los españoles, hombres españoles castizos, de los italianos, de los franceses, de los alemanes, de toda esa gente. Pero en cambio ellos tienen una migración africana y una migración musulmana que llega. Y la tasa de natalidad de los musulmanes es de 7,0 por mujer, por esposa, 7 hijos por esposa. Y por eso lo había dicho Muammar Gaddafi, años antes de que lo mataran, lo lincharan, ¿verdad? Y que la OTAN hubiera planificado el golpe de Estado que se dio allá en Libia, y que sigue aquello manga por hombro. Lo había dicho, nosotros vamos a conquistar Europa, no por las armas, ni por las bombas, ni los yihadistas, por nuestra población. Porque vamos a seguir llegando a Europa y nos vamos a multiplicar, y nos vamos a casar con las hijas de los europeos, y las hijas de los europeos nos van a dar hijos nacidos en Europa para el Islam. ¿Y qué pasa? Nuevamente, la natalidad de estas mujeres, obviamente, de estos grupos musulmanes, de este grupo cultural, es de 7 por mujer. Algunos llegan a tener 4 esposas, las que puedan mantener, así que multiplica usted. Vea la proporción, es tremenda la cantidad, obviamente, de gente que hay allá, que van de todas partes, ¿no? Allá llegan de África, de regiones, por ejemplo, de Afganistán, llegan de Siria, llegan de Irak, llegan de Turquía, llegan de todas partes y obviamente penetran, llegan de Libia. A cada rato usted ve los migrantes que se ahogan allá en el Mediterráneo, como se ahogaban los haitianos y los dominicanos tratando de llegar a Puerto Rico. ¿Se acuerda de eso? Bueno, pues eso es parte de la crisis mundial, de cómo unas poblaciones siguen bajando, ¿no? Y drásticamente, y hay una explosión demográfica en otras regiones del mundo. Interesante problema. Pues bien, otra nota, de hecho esto lo publiqué en mi página esta semana, y que tiene que ver definitivamente con la cuestión del Talibán. Una vez más, el Talibán sigue en aumento, obviamente aumentando el mercado de producción de opio, ¿no? Sigue aumentando la cantidad de heroína producida en Afganistán. Ahora ha surgido una cosa curiosa.
han subido unas variantes de precio con la heroína a nivel mundial, y esto según obviamente las agencias que trabajan con esto particularmente. Esto es interesante porque aparentemente ha habido un crecimiento inusual, ¿no?, en la siembra de amapola en México. Esto yo había hablado aquí, los carteles de heroína mexicanos, y que son los que trataron de suplir, ¿no?, la baja que hubo en el tiempo en que hubo en el tiempo que estuvieron los talibanes, en el 2001 en adelante, que fue cuando colapsó el gobierno talibán con la invasión norteamericana, que llevamos 18 años bombardeándolos y peleando allá. Pues obviamente un detente. En aquel entonces, hasta el 2001, hubo un detente de producción de opio, y los carteles mexicanos empezaron a crecer y a exportar a Estados Unidos su mercancía. Pues bueno, ahora hay una enorme cantidad de heroína. La heroína ahora ha subido a tal nivel que el precio de la heroína pues ahora va a empezar a bajar drásticamente en los mercados. Esto lo que hace sospechar obviamente a la DEA y otras agencias, el FBI, todos los que tengan que ver con la cuestión de aduana, etcétera, con esto, de que obviamente va a seguir bombardeándose el mercado de la heroína en los Estados Unidos a precios obviamente más baratos, porque hay una superproducción de heroína. O sea, en este momento que yo le hablo, se registra a nivel global una superproducción de heroína. Aumentaron los niveles de producción de heroína. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues algo que pasó muy curioso y bueno que ustedes sepan es lo siguiente, y esto es parte de la historia secreta, ¿no? Se supone, cuando ganó por ejemplo, ganaron los socialistas allá en Chile, Salvador Allende, a principios de la década de los 70, Estados Unidos tenía un plan para dislocar el gobierno de Allende, y era obviamente bombardear la juventud de Chile con cocaína, ¿no? Traer cocaína desde Colombia y empezar a repartir cocaína por todos lados, algo que había funcionado en los guetos de Estados Unidos, específicamente con la heroína traída de Vietnam. Son historias oscuras, y en esa proporción tráfico de heroína se incluye inclusive el FBI, en aquel entonces un plan maestro junto con la CIA. Eso es the dark side of American history. Es una cosa, bueno, esto no es para todo el mundo. Así que pasa. Lo importante aquí es que en aquel momento Salvador Allende cogió la misma cocaína que se introdujo a Chile y la devolvió a los Estados Unidos. Es decir, le dio un efecto boomerang, y esa cocaína que se utilizó para tratar de drogar a la juventud chilena regresó a los Estados Unidos. Esto es interesante, de esto hay una enorme cantidad de documentación y de cómo se dio esta guerra secreta antes que dieran el golpe de Estado y entrara Pinochet entonces en el poder, ¿no? El fascismo allá en Chile, y mataran a Salvador Allende, que dicen que se suicidó, la realidad es que lo liquidaron. Por otro lado, aparecen también otras documentaciones que tienen que ver con la DEA y con la inteligencia norteamericana, que indica obviamente los planes que Hugo Chávez en algún momento tuvo para entonces bombardear con cocaína a los Estados Unidos y estar utilizando el famoso cartel de los soles. O sea, eso es otro los movimientos. Aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí un lado y el otro, todo el mundo hace la poca vergüenza. Aquí todo ese es el juego que todos juegan, no se llama engaño. Si usted cree que no, que estos son los míos, ¿no?, usted no sabe de qué habla. Usted está perdido en la noria, usted es un niño infantil de tío Nobel. Aquí la realidad nuevamente es que hay una operación que incluso anteriormente había habido este tipo de operación usando a Cuba para este tipo de introducción de droga a través de la Florida y de los Cayos, y que era parte, ¿no?, de una red de narcotráfico que utilizaban militares de Cuba, y esto, de hecho, algunos de ellos fueron juzgados en Cuba, si usted hace memoria, hace ya en el siglo pasado, mientras que la cuestión de Hugo Chávez pues, fue un poco más reciente, ahora con los carteles obviamente de los soles. Ahora, importante aquí señalar, mientras yo le menciono todo eso a usted, hay un esquema mucho más grande de movimiento de este tipo de sustancias controladas y del mercado que se pelea por estas sustancias en este momento. La CIA, y aquí hay mucha historia de contar, siempre ha sacado gran cantidad de fondos económicos de la venta de heroína y la venta de cocaína. Sudamérica y en Afganistán. Controlar obviamente el Triángulo Dorado siempre fue una de las grandes metas dentro de la guerra de Vietnam, entre otras cosas más que se estuvieron corriendo a través de la historia. Les traigo esto por la cuestión obviamente del Talibán, porque como el Talibán, y he mencionado aquí en anteriores programas, ha estado utilizando el mercado, ¿no?, obviamente la heroína, el mercado del opio, que se produce con la amapola, allá en Afganistán, para enriquecer obviamente y tener, ¿no?, el capital suficiente para seguir su combate y su guerra por tomar el poder nuevamente en Afganistán. Lo que ellos en un momento hacían, y es lo que hago la referencia ahora, que era que combatían en contra obviamente y quemaban los sembrados de amapola, ahora ellos lo cultivan. Ellos destruían ante la amapola
porque esto es lo que utilizaba como recurso económico la Alianza del Norte, que eran sus archienemigos. Ahora ellos utilizan esto y entran en la competencia con los grupos del norte, que tenían obviamente un monopolio en un momento dado del uso o la siembra de amapola y producción de heroína. Interesante. Otra cosa que también publicamos, y es bueno que lo traigamos acá, tiene que ver con un medicamento llamado Factor 8. Si usted vio mi página en estos días, va a ver que esto es bien interesante y esto es lo que quiero que ustedes sepan. En el tiempo que me queda, que llegamos ya, se nos acaba el tiempo. Factor 8 es un medicamento, un fármaco que se desarrolló en los Estados Unidos y se implementó desde la década de los 70 en Gran Bretaña para los hemofílicos, ¿no? Las personas que no pueden coagular la sangre, que se desangran con un tajo. Esa es la famosa enfermedad de los reyes, la hemofilia. Y este factor 8 pues se usó en Gran Bretaña y se les daba, ¿no?, un medicamento que se inyectaban directamente los hemofílicos y no tenían que ir a una emergencia si se estaban desangrando, por ejemplo, allá al hospital. El problema con el famoso factor 8 fue que precisamente se usaban donantes de sangre o se le compraba sangre en Estados Unidos a adictos y presidiarios en aquel momento. Y ya hay adictos y presidiarios en la década de los 80 estaban enfermos o contaminados con HIV, con el virus del HIV. Contaminó obviamente el medicamento, como contaminó mucha de la sangre de la Cruz Roja en la década de los 80. Yo tengo amistades que murieron de HIV porque en operaciones a que fueron sometidos, la transfusión de sangre que le hicieron estaba contaminada con HIV. ¿Okay? A finales de la década de los 70, a principios de los 80, tuve amigos que murieron, amigos y amigas que murieron de HIV, que no usaban droga, que no eran promiscuos, los mataron precisamente con la transfusión de sangre. Pues obviamente el factor 8 que se le daba a los hemofílicos venía ya contaminado. De hecho, una dosis de factor 8 podía tener sangre de 40.000 o 50.000 personas. Tomaban de todos ellos, obviamente, plaquetas y lo que iban a utilizar para producir este medicamento y se les daba y los utilizaban. Así que los cálculos que se han hecho es que de toda esta gente en los primeros 18 meses de usar el factor 8 se murieron de HIV. Hubo otros que pudieron sobrevivir. O sea, hay casos interesantes que han sobrevivido a todo esto. Pero nuevamente damos cuenta cómo mal uso de la farmacología o mal uso del procedimiento para desarrollar un medicamento puede llevar a un desastre como este. Y el factor 8 lo ponemos ahí, le llamamos la mala sangre por la cuestión del HIV, mató miles de personas con HIV. Y así se han propagado muchísimas enfermedades en todas partes del mundo. Obviamente, ¿con qué? Pues medicamentos o sustancias que han estado contaminadas. Por eso a cada rato el USDA le dice a usted, mire, recoge las lechugas que vienen con E. coli, recoja los tomates de tal lugar, entregue tal cosa, el arroz de tal cosa, porque vienen contaminados desde que se manufactura, desde donde se recoge, por alguna razón se contaminó en el proceso. Así que hay que tener mucho cuidado, por eso es que es importante que uno sepa y esté al tanto de la contaminación, de lo que uno consume y de la exposición que tengan estos productos. Amigos, les recuerdo una vez más, el 12 de octubre a las 8 de la noche, Armagedón en Rec Dorm en Ponce. Óigame, las profecías del fin de los tiempos, los conflictos mundiales aquí ahora y mucho más, completamente audiovisual. Teléfono contacto, mañana, separa tu espacio, no esperes para luego, 787-579-8600. 579-8600. Gracias acá en los controles a los Rookie, Héctor Colón, a mi productora Denise Bay desde la ciudad de Ponce, al webmaster que subirá este programa a YouTube y a ustedes que son la razón de ser de este programa, por su paciencia, por escucharnos, por comentar cosas inteligentes. De vez en cuando alguien comenta lo que no sabe, pero así es la vida. Todos tenemos que aprender a convivir, a disentir, o cuando uno no está a favor de una idea o lo que sea, uno tiene que presentar, obviamente, esbozar mejores ideas o soluciones más reales, ¿no? Tiene que tener datos que sean convincentes, no tonterías. Así que lamentablemente nos hemos convertido en una sociedad de tontería y de chisme. Ahí nos hemos quedado, dando la vuelta a la noria. La gente aprendió del chisme de la Comay y de los analistas, los políticos y todos los que aparecen por ahí. Si no hablan de un chisme no pueden comentar de nada y menos analizar. Así que gracias a ustedes, mis amigos. Hemos llegado al final del programa y te lo digo una vez más. ¿Sabes qué? Sayonara. Gracias, mis amigos, por haber estado conmigo una noche más. Estaré contactado. Me quedaron muchos asuntos por desarrollar, pero no es fácil. 2 horas parecen mucho, pero se hacen cortos, aunque uno se agote al final. Ya hoy es viernes. Gracias por estar conmigo ahí. Ya nos veremos durante la semana. Y esto se desmaya, que así se vaya el trípode. Recuerden que los espero allá en Ponce. Bien interesante, va a haber algo distinto y diferente. Y use su mente, use su capacidad. Usted siempre sabe más de lo que usted cree. Use su sentido común y use obviamente su intuición
aparte de la razón y del conocimiento. La sabiduría es la unión de todas esas cosas. Así que gracias por estar conmigo, por el apoyo. Se les quiere, se les respeta. Hasta la próxima. En la semana, algún Facebook Live si es posible. Así que, sayonara. Nos vemos.